El almuerzo transcurría en un ambiente acogedor, pero en un instante, la paz se hizo añicos. La voz del padrastro era áspera. Ante la tensa situación, la madre no respondió. El padrastro continuó hablando y riendo alegremente, aparentemente ajeno a la reciente violencia. Al caer la noche, seguía con la intención de causar problemas. Quiso ir a la habitación de su hijo para hablar con él, pero su esposa lo detuvo de inmediato. La madre, movida por el amor a su hijo, intentó detener a su marido de otra manera. En la habitación contigua, Eric se puso auriculares para intentar no oír nada de la habitación de sus padres. Apenas unos minutos después, el padrastro seguía sin soltarlo. En ese momento, la madre estaba completamente indefensa. Solo podía ver cómo su marido irrumpía en la habitación de su hijo. Desde el momento en que el padrastro sacó el cinturón, Eric supo lo que iba a suceder. Solo pudo agachar la cabeza y soportar el dolor. En la otra habitación, la madre sufría, lo único que podía hacer era guardar silencio. Tras la paliza, padre e hijo se reconciliaron como de costumbre. Al día siguiente, Eric vio a un compañero acosando a otro de camino al colegio. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él para golpearlo, desahogando toda la ira que llevaba dentro. Por ello, lo expulsaron del colegio. Para que su hijo pudiera continuar sus estudios, su madre lo matriculó en otro. Eric no fue a casa, sino directamente al internado. Poco después de subir al tren, conoció a una chica guapa. Se alisó el pelo, intentando llamar su atención con su atractivo. Funcionó, la chica sonrió. Al bajar del tren, ella tomó la iniciativa de hablar con él. Eric, al verla marcharse, se quedó pensativo. Después, llamó a un taxi y se dirigió rápidamente al internado. El director le dijo con franqueza que, normalmente no aceptaban alumnos nuevos a mitad de curso. Pero su madre convenció a la junta directiva, con la condición de que los profesores no se encargaran de la gestión y que, en su lugar, se le asignara esta tarea al consejo estudiantil. A las 6 en punto de la tarde, tanto profesores como alumnos debían rezar antes de comer. Parecía una escuela religiosa. Después, Eric encontró un asiento, cuando una chica llegó con la comida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la chica del tren era la empleada del colegio. Un compañero de clase derramó accidentalmente un vaso de agua, lo que enfureció al presidente del consejo estudiantil. Quiso castigarlo delante de todos los alumnos. Eric miró inmediatamente a los profesores, pero estos fingieron no verlo. Nadie intervino ante la crueldad del presidente del consejo estudiantil. Esto le dio mala espina a Eric. Preocupado, llamó a casa. Temiendo que su marido sospechara, su madre colgó sin dudarlo. Era una habitación compartida, su compañero era Pierre, un chico amable y elegante. Incluso le había hecho una insignia del colegio. Sin embargo, mientras hablaban, un grupo de personas irrumpió en la residencia. Se identificó como representantes del consejo estudiantil, y venían a revisar si había algún objeto ilegal escondido. Encontraron un cigarrillo debajo de la cama. Eric explicó que no era suyo porque acababa de llegar, pero los demás no le creyeron. Le había prometido a su madre que volvería a empezar de cero, así que por ahora solo podía tragarse su rabia. Al día siguiente, durante la clase, vio por casualidad al presidente del consejo estudiantil acosando de nuevo a sus compañeros. Terminar sus estudios allí no era tarea fácil. Durante el almuerzo, un estudiante tuvo malos pensamientos hacia la empleada doméstica. La mujer no se resistió, ya que en ese entorno todos los estudiantes provenían de familias prestigiosas. María derramó deliberadamente la bebida sobre la ropa del estudiante y fingió limpiarla, provocando las risas de los demás. Para evitar ser ridiculizado por sus amigos, el estudiante no tuvo más remedio que ahuyentar a la empleada. Sin embargo, esto enfureció a la encargada del servicio de limpieza. Ni siquiera el supervisor de la escuela pudo intervenir. Los estudiantes resolvieron el asunto por sí mismos. Un padre informó del incidente de violencia escolar al director, quien a su vez lo remitió al consejo estudiantil. Un estudiante llamado Otto bajó los guantes frente al compañero acosado, simbolizando que sería castigado. Elegirían un terreno para que ambos bandos se enfrentaran. El perdedor tendría que arrastrarse como un ratón.
Eric observaba todo desde el patio. No podía comprender por qué sus compañeros apoyaban tal comportamiento. Incapaz de soportar la cruel escena, se marchó. Estaba a punto de estallar de rabia, pero para poder terminar sus estudios, tenía que calmarse. Después de clase, Eric fue a la piscina. Era su deporte favorito y había ganado muchos premios para su antiguo colegio. Sin embargo, en ese momento, el consejo estudiantil le dijo que no era bienvenido. Estipularon que los nuevos alumnos no podían entrar. Eric no lo entendía, pero no esperaba que esto enfureciera a Otto. Aparte de los abusos de su padrastro, nunca había sufrido tal injusticia. Pero para evitar problemas, tuvo que irse temporalmente. ¿Quién iba a pensar que esto haría que Otto guardara rencor? Tras varios comentarios, decidieron darle una lección al nuevo alumno. Por otro lado, Eric se dirigió a la biblioteca y se encontró de nuevo con la empleada doméstica, María. Al coger sus libros, sus manos se rozaron accidentalmente. Esto hizo que a ambos se les acelerara el corazón. Como su familia era pobre y no tenía dinero para ir a la escuela, María trabajaba a tiempo parcial y estudiaba. Soñaba con ser veterinaria. Aprovechaba su poco tiempo libre para tomar apuntes. Eric usó su identidad de estudiante para pedir prestado un libro de veterinaria. Al mismo tiempo, descubrió que habría un baile esa noche. Un compañero le avisó que Otto lo esperaba en el gimnasio. Eric comprendió que Otto quería vengarse. Así que se puso ropa cómoda y fue al gimnasio, donde casualmente se encontró con el profesor de gimnasia paseando a su perro. Como su familia también tenía un perro, aprovechó para hablar con el profesor. El profesor quería que se uniera al equipo de natación de la escuela. Al ver que alguien se acercaba, pareció darse cuenta de algo y se marchó. En ese momento, Otto le dio una pala a Eric y lo llevó a un solar vacío, pidiéndole que cavara. Eric no tuvo más remedio que aceptar. Mientras tanto, las criadas se preparaban para el baile. Saber que los niños ricos les traía suerte. Solo María no quería ir. Acababa de entrar en su habitación cuando encontró su libro favorito. Una compañera le dijo que Eric la había invitado a bailar. Aunque le llevaba 3 años, ella sentía el corazón acelerado. Así que se acercó al espejo para arreglarse para la cita. Sin embargo, Eric se encontraba en una situación difícil. Los 2 últimos hoyos ya estaban cavados. Estaba demasiado cansado y se quedó dormido junto a él. Recuerdos del pasado resurgieron en sus sueños. Eric solía ser un excelente nadador, el orgullo del equipo. Sin embargo, tenía un padrastro con un temperamento explosivo. Por llegar unos minutos tarde, tuvo que pagar un precio muy alto, un castigo brutal en una habitación llena de medallas. El padrastro no paraba de azotarlo. Mientras tanto, la madre, en la sala, solo podía usar el piano para ahogar el sonido de los látigos y los gritos de dolor de su hijo. Tras un rato de castigo, el padrastro actuó como si nada hubiera pasado. La espalda de Eric estaba cubierta de profundas heridas. Cuando los miembros del consejo estudiantil revisaron la situación, inmediatamente hicieron otra sugerencia: pedirle a Eric que rellenara el profundo agujero. En ese momento, Eric miró fijamente los ojos de los demás y, pensando en ello, solo deseaba usarlos para empujarlo al agujero. Pero no pudo hacerlo, solo pudo reprimir la ira que sentía. María llevaba mucho tiempo esperando en el baile, pero Eric no llegaba, sin comprender la situación. Se negó a bailar con nadie, y se marchó triste y sola. Eric no terminó de rellenar el agujero hasta la medianoche. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, el presidente del consejo estudiantil visitó a los nuevos alumnos. Eric no dudó en contarles que había pasado un fin de semana de duro trabajo, y les relató las crueldades que habían sufrido. Sabía que el presidente y esas personas pertenecían al mismo grupo, así que deliberadamente quiso armar un escándalo y, al mismo tiempo, enfurecer a Otto. Otto golpeó a Eric en la cabeza con una cuchara de hierro, y luego usó la tapa afilada de una botella de vidrio para rematarlo. Pero subestimó la tenacidad de Eric, lo que lo desconcertó momentáneamente. Enseguida, la cabeza de Eric empezó a sangrar. María fue a verlo, muy preocupada.
Por suerte, el entrenador de gimnasia se enteró y corrió hacia él. Al ver la herida de Eric, lo llevó a la enfermería. Sabía perfectamente que Otto y sus amigos eran unos canallas. Eric no quería dar muchos detalles, pero por las cicatrices en su espalda se veía que había sufrido. Tras curarse la herida, fue solo al gimnasio. María, como sirvienta, se compadeció de él, pensando que era una persona que no recurría a la violencia y que, además, mantenía la compostura. Al mismo tiempo, Eric también sentía algo por ella. Así que empezaron a salir con regularidad en el pequeño bosque. Para recuperar su dignidad, Otto tuvo que acatar las normas del colegio. Después de la cita, Eric estaba radiante, pero en el pasillo de la residencia, muchos de sus compañeros lo miraban con extrañeza. Había un par de guantes sobre su cama, símbolo del desafío que Otto le había infligido. Las normas del colegio eran crueles, y cualquier conflicto podía resolverse con violencia. El público, en su mayoría, se ponía del lado de Otto. Eric, para cumplir la promesa que le había hecho a su madre y a su amada, recibió fuertes golpes, pero no se defendió. Sus propias experiencias trágicas volvieron a aflorar. Cuando Eric aún estudiaba en su antiguo colegio, conoció a unos jóvenes en la calle. Formó una pequeña pandilla y juntos planearon robar una tienda de discos. Los demás cómplices venderían el dinero a través de diferentes canales, pero Eric se quedaría con un álbum. La familia era feliz por aquel entonces. La madre daba clases de piano en casa. Como el padrastro tenía que hacer horas extras en la fábrica, la madre le pidió a Eric que hiciera los recados. El padrastro era un simple obrero, pero vestía como un jefe. Presumía de su apariencia ante los demás trabajadores. Sin embargo, accidentalmente tiraron las herramientas, atrayendo la atención del verdadero jefe. El falso padrastro culpó a Eric. El jefe de la fábrica desenmascaró su farsa. Cuando Eric estaba a punto de irse, vio por la ventana cómo regañaban a su padrastro. Al regresar a casa, encontró a su madre abatida. El padrastro, debido al incidente del día, creía que la apariencia de Eric lo había avergonzado ante el jefe. Lo culpó de todos los errores, y lo reprendió por ser una vergüenza para la familia. 2 bofetadas no lograron calmar su ira, al contrario, se volvió más violento. Eric soportó con dolor la paliza de su padrastro. La madre, desconsolada, no hizo nada para detenerlo. Después de la paliza, el padrastro le preguntó a Eric si aún eran amigos. Parecía que solo su perro podía consolarlo. La madre, con el corazón roto, no podía hacer nada para cambiar la situación. El cómplice de Eric, quien continuó robando, fue arrestado por la policía y también confesó todos los casos. Eric fue llamado por el supervisor por robar propiedad ajena. Explicó que no había participado en la venta de esos álbumes. De hecho, su rendimiento académico era bastante bueno, y había ganado muchos campeonatos de natación para la escuela. Los profesores esperaban que pudiera enderezar su camino, así que le dieron una oportunidad. Desafortunadamente, su padrastro se enteró del robo. Sintió que Eric había deshonrado a la familia, así que decidió castigarlo con mayor severidad. En ese momento, su madre no estaba en casa, por lo que este castigo sería más doloroso que los anteriores. Eric no pudo soportarlo más y protestó. Pensó que su padrastro se daría por vencido, pero entonces sacó al perro de Eric. Al irse, también se llevó un rifle de caza. Luego, fue a un parque desierto, con la intención de matar al mejor amigo de Eric. El chico se ablandó y comenzó a suplicar. La tragedia de su perro fue la gota que colmó el vaso para Eric, haciéndolo estallar en llanto. Su ira incontrolable le hizo perder la razón. Al ver a su cómplice, quien lo había denunciado, sintió un deseo asesino. Creía que todas las consecuencias eran culpa suya. Los recuerdos reavivados lo invadieron. Eric ya no podía soportar el acoso del otro.